El domingo pasado hablábamos de la importancia de salir de una estática, de una pasividad que no nos permite un desarrollo en nuestra vida cristiana, pero tampoco nos permite llevar a cabo la gran comisión que se nos ha encomendado. Pero para salir de ello es importante reaccionar a un llamado, romper con todo eso que nos está manteniendo estancados y en una inercia de la que es necesario y urgente salir. Y para accionar en esa decisión debemos despertar. En la Biblia podemos ver que muchas almas fueron guiadas a la salvación cuando recibieron un llamado para despertar del sueño espiritual en que se encontraban. Como el grito de Jonás a Nínive, ¿verdad? Recuerdan ustedes que Jonás fue usado por el Señor para ir y predicarle a los ninivitas. Y cuando Jonás, después de su de su enojo, decidió compartir ese mensaje, el pueblo se convirtió, el pueblo reaccionó y fue más su enojo, ¿verdad? Pero realmente pues nosotros podemos ver que el pueblo despertó. Y también lo podemos ver en el mensaje de Pedro a los judíos, de cómo al compartir ese mensaje, dice la palabra, que miles de personas llegaron a Jesús. Muchos de los judaizantes pudieron despertar y aceptar que Jesucristo era el único medio para salvación. Y ese es el mensaje que hoy quiero compartir: despertar. Si la persona que está a tu lado todavía la ves media dormida, dale un codazo y dile: despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes, aunque se enoje, ¿eh? Ya después la contentas ahí en tu casa. Tú sabes cómo. Acompáñame por favor al mensaje, al pasaje central que se encuentra en Romanos 13, 11 al 14. Dice la palabra de la siguiente manera: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Voy a pedir que por favor levantemos nuestra Biblia y hagamos nuestra declaración. ¿Alguien se la sabe de memoria que quiera pasar aquí a decir nuestra declaración? ¿Se la sabe alguien de memoria? Dice Benecer que se la sabe. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba y la ponga por obra, nada puede seguir igual. Amén. No es solamente escucharla, sino ponerla por obra. Y es ahí cuando vemos verdaderos cambios en nuestra vida. Aunque este pasaje que acabamos de leer pudiera sonar un poco escatológico, la verdad es que el tema que yo quiero compartir tiene un carácter de urgencia, ¿cómo se dice? Levántate en inglés, wake up. De wake up, de reaccionar ante una necesidad. Y Pablo hace un llamado a despertar y comienza en el versículo 11 diciendo: y hagan todo esto conociendo el tiempo. ¿Pero hacer qué? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando inicia este versículo? Y hagan todo esto. Para saber, debemos nosotros conocer el contexto de versículos antes de ese capítulo 13, porque Pablo viene hablando en todos los versículos anteriores sobre ciertas responsabilidades nuestras como creyentes.
Habla de responsabilidades unos con otros, con nuestras autoridades y gobernantes, con el Estado, con el prójimo, entre otras cosas más. Y Pablo conecta todo eso con este versículo que acabamos de leer. Dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo. Hablando de una vida piadosa visible. Estén activos en todo esto. Dice Romanos 13:11. Hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Y en el griego, que es el idioma original en que esta carta fue escrita, hay dos palabras para tiempo. Y está el cronos, que se refiere al tiempo medible, al cronómetro, al reloj, al calendario. Y la otra para tiempo está el kairos. Se refiere al momento adecuado, se refiere al tiempo oportuno, al tiempo de Dios, al tiempo cualitativo de Dios. Donde el Señor ya ha determinado anticipadamente los tiempos. Un ejemplo de eso está lo que dice en Gálatas 4, versículo de 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido. Cuando vino el kairos de Dios, el Señor envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y a eso se está refiriendo Pablo al decir, conociendo los tiempos de Dios, lo que Él ha establecido. Vuélvame a poner por favor Romanos 13:11. Que ya es hora, dice, de despertarse del sueño. Y aplicando esta introducción, esto nos dice que sin lugar a duda el tiempo de despertar es hoy, no es mañana, es hoy. El mundo necesita una iglesia viva y esto sugiere la necesidad de ser una comunidad religiosa con un testimonio activo en nuestra fe, manifestando la gloria de Dios a través de la transformación espiritual que cada uno de nosotros, los miembros de este cuerpo de Cristo, vivimos en un compromiso que refleja el amor de Dios y la defensa de su verdad. Eso es lo que este mundo necesita ver en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los redimidos. En Efesios 5, Pablo mismo nos insta a ser imitadores de Dios, andando en el amor de Dios reflejado en Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Por lo cual ya no podemos andar en las obras de las tinieblas. ¿Cuáles obras? Las obras como inmoralidades, impurezas, avaricia, tampoco obscenidades, ni necedades, ni groserías, que son propias y no corresponden a los santos. Son impropias. Efesios 5 del 7 al 8 dice, por tanto, Efesios 5 del 7 al 8. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y miren, no es una pregunta. ¿Quieren andar como hijos de luz? ¿Desean andar como hijos de luz? No, no es una pregunta, es un mandato. Si ustedes antes andaban en tinieblas, pero ahora ustedes ya han sido rescatados de esas tinieblas, y ahora la luz de Cristo brilla en ustedes, anden como hijos de luz. Es un mandato, no es una sugerencia. Y la verdad es que en apariencia pudiéramos pensar que todos estamos vivos y despiertos, caminando como debería de ser, pero la verdad es que no. Este miércoles pasado Fabiola mencionaba en la clase que hay una iglesia visible y una invisible. La visible es la que nosotros podemos evaluar en nuestros propios criterios y percepciones, emitiendo quizás un juicio o un veredicto de quién parece ser o quién no parece ser. Y la invisible es la que solamente Dios conoce.
Escuché ruidos por aquí. ¿Quién había un fantasma? Y la invisible es la que solamente Dios conoce. Pues el hombre mira lo de afuera, ¿verdad? Pero el Señor mira el corazón. En mi experiencia personal, de muy joven yo declaraba que yo era salvo. Porque había nacido y crecido en un seno, en un hogar cristiano. Conocía mucho o poco de la Biblia y según yo tenía mucha información acerca de quién era Dios, porque eso me habían inculcado desde pequeño. Pero después entendí que esa manera de conocerlo era la misma que la que tú y yo tenemos cuando conocemos a una figura pública de renombre. Conocemos quién es, qué hace, sabemos sus ideas, sus gustos, las cosas que aprueba y las que no. Pero la verdad es que no hay una relación genuina y por lo tanto no podemos decir que realmente lo conocemos. Al pasar el tiempo las cosas cambiaron. Mi situación personal y la necesidad de encontrar ayuda y respuestas me llevaron a buscar a Dios. Dejé de interpretar la Biblia a través de la óptica personal de mis propias experiencias y de mis emociones. Y comencé a escudriñar las escrituras buscando cuál era la perspectiva de Dios en todo. Fue donde mi espíritu fue quebrantado, dándome cuenta de mi necesidad para vivir con propósito. Me di cuenta de que tratar de ser mejor a través de mis propios esfuerzos solamente era vanidad. Fue entonces que Cristo se volvió el enfoque de mi vida, recordando siempre lo que Él ya había hecho por mí, que eso era suficiente para sentirme justo delante de Dios. ¿Y qué estoy escribiendo ahorita? No es mi conversión, porque yo creo que yo ya había sido salvo tiempo atrás. Porque sin lugar a duda, cuando yo abrí mi corazón al llamado al arrepentimiento, lo hice genuinamente. Lo que estoy describiendo es el momento en que desperté al evangelio. Un evangelio que espiritualmente me zarandeó, un evangelio que yo necesitaba conocer, pues era muy necesario que así fuera para poder crecer, para poder madurar, para poder entender mi llamado y el ministerio. Creo que mi experiencia no es la única. Muchos de nosotros hemos experimentado tiempo atrás la salvación. Pero durante los años hemos aprendido a conocer a Cristo por medio de su palabra. Amén. Y ese es el propósito. No quedarnos solamente en la experiencia de haber nacido de nuevo, sino verdaderamente ir creciendo en entendimiento, sabiduría con respecto a lo que es la palabra de Dios. Yo estoy seguro que quizás Carlos hace muchos años aceptó al Señor y fue verdaderamente una conversión genuina. Pero al pasar de los años, Dios mismo provocó que lo conociera cada vez más y más. Y ese es el evangelio que nos despierta, que nos hace reaccionar a un entendimiento y a una verdad genuina que tú y yo necesitamos. ¿Ven? Porque de lo contrario a veces solamente nos quedamos estancados en cosas que muchas veces nosotros lo aceptamos como una verdad porque así se nos enseñó, pero no hay un deseo de conocer al Señor por medio de escudriñar su palabra. Lo decía yo hace un momento que muchos de nosotros venimos de un trasfondo solamente plagado de muchos dogmas, muchas prácticas, que así se nos fue enseñado. Gracias a Dios por la iglesia que verdaderamente nos ayudó para que nosotros conociéramos a Cristo. Pero el Señor nos llama a conocer su verdad, a escudriñar su palabra, a conocer el evangelio que verdaderamente salva, que rescata y que nos despierta a esa verdad. A eso nos llama el Señor. Porque nosotros no podemos verdaderamente tener un fundamento correcto si tú y yo no tenemos hambre por escudriñar su verdad.
Despertar al Evangelio simplemente significa experimentar de una manera profunda lo que ya tenemos. El Evangelio es una experiencia en la cual Cristo se vuelve lo más precioso y lo más valioso para nosotros. Pero para eso es necesario despertar, salir de un conformismo y estancamiento, desearlo y pedirlo con todo nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Eso no es por esfuerzo humano, es el Espíritu Santo que revela su palabra en nuestra vida cuando verdaderamente nosotros lo deseamos. Rompe esquemas, rompe dogmas, rompe prácticas que muchas veces nosotros lo seguimos haciendo porque así se nos enseñó, pero el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios. Tenemos como ejemplo a Pablo predicando en la iglesia de Éfeso, en Efesios 3. Pablo ora por los miembros de esa iglesia de Éfeso, pidiendo a Dios que Cristo more en sus corazones y que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Yo te preguntara, ¿por qué es que Pablo le está escribiendo a cristianos? O sea, personas que ya tienen a Cristo morando en ellos y que ya tienen la plenitud de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo desea es que ellos experimenten verdaderamente lo que ya creen que tienen: la presencia y el amor de Cristo a través del Evangelio. Miren lo que dice Pablo aquí en esta carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo del 16 al 19. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, que ustedes puedan verdaderamente conocer a Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ya creyeron. Ahora verdaderamente ustedes busquen esa plenitud. Porque a veces nos quedamos solamente en eso. Y la verdad es que es necesario y urgente tener un despertar para mantenernos arraigados verdaderamente en la verdad. Porque los cristianos tenemos un gran problema de olvidar con facilidad el Evangelio. Hay tantas cosas que nos saturan en este mundo. Hay tanta ansiedad, tanto afán, que de pronto nosotros olvidamos a qué fuimos llamados tú y yo. ¿Recuerdan el reclamo de Pablo a los Gálatas? Cuando les dice: estoy maravillado que tan pronto han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y de hecho aquí también les está escribiendo a cristianos, a una iglesia. No le está hablando a personas que no son convertidas. Lo cual nos dice lo fácil que es para nosotros reemplazar a Cristo con otras cosas. Uno de los problemas más peligrosos en la iglesia es el nominalismo, así como lo decía Fabiola. La iglesia visible y la iglesia invisible. El nominalismo. Los cristianos que no solamente son cristianos nominales, de nombre. Aceptamos el evangelio, pero solamente de nombre. En el exterior, pero no de esencia interior. Para el creyente nominal, el evangelio es solamente un accesorio que debe de encajar con su estilo de vida, pero no significa el fundamento sobre el cual el resto de nuestra vida debe de ser edificada. En resumen, y hasta este punto, lo que se nos quiere decir es que habemos creyentes que físicamente estamos despiertos, pero espiritualmente nos encontramos dormidos. Y Pablo menciona en el pasaje central que leímos en Romanos 13
que hay ciertas obras de la carne que se asoman a nuestra vida que dan evidencia de ese estado de adormecimiento. Días atrás estábamos hablando de cómo nos duele cuando vemos personas que verdaderamente son grandes instrumentos de Dios, pero que han caído y el enemigo los ha zarandeado. Y eso verdaderamente duele en el corazón. ¿En qué momento nos apartamos a veces del evangelio que verdaderamente nos estaba dirigiendo a la verdad o nos dirige a la verdad? Salud. Yo creo que aquí en lugar de tener Biblia voy a tener aquí jarabes, pastillas para... Fabiola decía también el miércoles que el Señor nunca rompe su pacto, pero decía también de lo falible que somos nosotros los humanos, porque continuamente lo rompemos. Ahora sí, Señor, ya me voy a poner las pilas y te voy a seguir como tú quieres que te siga. Ahora ya me voy a quitar todo lo que me está estorbando, Señor, y tú vas a ser mi prioridad. Porque tú eres el número uno en mi vida. ¿Lo hacemos? Fallamos. Conocido pastor Morris Roberts dice: cuando el sueño espiritual llega, los hombres quedan atrapados en sueños infantiles, inmaduros, de insignificancias huecas, haciendo a un lado todo lo que les edifica y centrando su atención a asuntos triviales, obviando con facilidad los grandes asuntos como la justicia, la santidad, la misericordia y la verdad. Nos volvemos como aquellos fariseos que colaban un mosquito y se tragaban un camello. El grito de estos dormidos es que los dejen dormir más. Y hay de aquellos que traten de despertarlos. Cuando veo la vida de hombres como John Wesley, uno de los más grandes evangelistas, Agustín de Hipona, un teólogo y filósofo cristiano de los primeros siglos, y de Martín Lutero, que comenzó e impulsó la reforma protestante, veo una señal similar en los tres, y es que todos ellos debieron de hacer un alto en su vida, una vida que aparentemente estaba encaminada con respecto a la religión que profesaban. Tuvieron que despertar. Tuvieron que despertar. Porque solamente así podían hacer lo que Dios les mandó hacer. La buena noticia es que ellos despertaron de este lado de la gloria. La mala noticia es que Cristo nos dice que muchos despertaremos del otro lado de la gloria. Él nos dirá: Señor, si te conocíamos y en tu nombre hacíamos esto. Y el Señor nos apartará de él. Qué importante es despertar, iglesia. Qué importante es despertar. Porque inconscientemente nosotros podemos estar envueltos en una rutina que nosotros mismos hemos fabricado. Venimos, servimos, alabamos, cantamos, nos vamos, vivimos allá afuera y después venimos a repetir lo mismo. Y la pregunta es: ¿verdaderamente nosotros conocemos a Dios? ¿Verdaderamente conocemos su plan para nosotros? ¿Verdaderamente nosotros hemos sido capaces de levantar nuestra cabeza, salir de ese pozo como las avestruces y ver verdaderamente lo que Dios nos está demandando a ti y a mí?
Hemos despertado a eso, a ese llamado. Y esa es la pregunta que tú y yo nos debemos de hacer, porque en este tiempo es importante estar despiertos. Es importante estar con nuestros sentidos espirituales activos. Porque hoy más que nunca el cristiano tiene que tener el discernimiento activado. Porque hay muchas cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Hay muchas cosas que están maquilladas con verdad y no son verdad. Y tú no puedes pasarte la vida diciendo, es que yo creo, yo pienso, la Biblia dice que no es verdad. El Señor dice en su palabra que eso es mentira. Pero para eso tenemos que despertar y anhelar despertar espiritualmente. Pablo dice, conociendo el tiempo, porque ya es hora de despertarse del sueño. Y yo no sé si tú vives en ese sentido de urgencia, de que no hay tiempo que perder. ¿Sabes una cosa? A ninguno de nosotros nos queda mucho tiempo. Y no te lo digo necesariamente por la edad, cronológicamente hablando, aunque eso tiene mucho que ver. Porque si no te has dado cuenta, hoy tienes más arrugas que ayer. Hoy tienes más canas que ayer. Así que cronológicamente también nos queda menos tiempo. Nosotros después de los 60 ya no vamos así, vamos así. Así que nos queda poco tiempo. Pero a lo que se refiere es que tú y yo no sabemos cuándo termina el calendario de nuestra vida en este mundo. Porque, y tan solamente eso, entender eso, debería de llamarnos a despertar. El día de ayer, mi hermana nos estaba pidiendo oración por una amiga de ella, que es amiga de la familia, que perdió a su hijo porque una bala perdida le alcanzó. Su esposa estaba en el servicio y está en la alabanza. Y él salió tarde del trabajo, fue a su casa a cambiarse para alcanzar a su esposa al servicio especial que había. Y al salir de su casa, después de cambiarse, después de estar listo, se subió al carro y escuchó que los vecinos tenían una discusión. Y no le hizo mucho caso. Pero antes de salir del garage, una bala perdida le llegó a la cabeza. Trataron de salvarlo, pero desafortunadamente perdió la vida en el hospital. Un muchacho de 28 años. Piensa por un momento esto. Y quiero que reacciones, por favor. Por eso ese es el propósito mío de este mensaje, la urgencia que tenemos de despertar. Piensa en un momento esto. Si tú supieras que antes de que termine el 2025 vas a morir. Si tuvieras esa certeza de que antes de que termine el 2025 tú vas a partir de aquí, ¿qué harías tú diferente en los próximos 3 meses que te quedan? ¿De qué manera tú te propondrías cambiar tu vida? ¿Cuál sería tu énfasis o tus prioridades a partir de mañana que no lo estás haciendo hoy? Te pregunto esto porque ni tú ni yo tenemos una seguridad de que veremos el día de mañana. No tenemos una certeza. Pero vivimos como si tuviéramos toda la eternidad por delante nuestro, en nuestro control. Así vivimos. Cuando solamente eso le corresponde a Dios. Y eso nos lleva a estar distraídos con las cosas que nos gustan de este mundo, placeres, logros, entretenimiento, búsqueda de solamente lo personal que me hace sentir bien, que me hace sentir cómodo. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en mi agenda? ¿Dónde está el plan del Señor en mi agenda?
Mira lo que Cristo advirtió en su famoso sermón de Mateo 24 y 25, Monte de los Olivos, donde Él advirtió que cuando Él viniera, esta generación estaría muy entretenida, haciendo lo mismo que la generación de Noé, cuando Él estaba construyendo el arca. Todos se encontraban bebiendo, comiendo y dándose en matrimonio, mientras Noé estaba predicando: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dice la Biblia que él estuvo predicando como 120 años, ¿no? Porque el Señor destruiría que no lo hiciera. ¿Y qué sucedió? Tristemente ellos no entendieron la urgencia del tiempo, el kairos de Dios. No entendieron la urgencia del tiempo. ¿Y qué es lo que hicieron? Quisieron reaccionar, pero ya demasiado tarde. Una vez que el Señor comenzó su juicio, donde Dios cerró el arca y el tiempo se terminó. Y Jesús dice eso, que cuando el Señor venga, esta generación estará entretenida de esa manera, como en los días de Noé, haciendo todo menos buscando a Dios, haciendo todo menos buscando la voluntad del Señor. Y eso nos llama al sentido de urgencia, iglesia, porque es probable que la venida de Cristo nos tome por sorpresa. No sé si tú te has percatado, pero en la Biblia hay un llamado recurrente a despertar. Isaías 51:17 dice: el profeta escribió lo siguiente: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Aquí lo que dice el Señor es, dice: Jerusalén, tú has probado el castigo divino por las consecuencias de tus pecados y sigues aún dormida. Despierta, Jerusalén. En Efesios, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso diciéndole: por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Apocalipsis, Cristo, pasando lista a las iglesias, le habla a la iglesia de Sardis y le dice: despiértate, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. Encontramos un llamado recurrente a despertar. ¿Y por qué crees tú que el Señor tiene que decir despiértate? Consecutivamente tiene que hacer un llamado a despertar. ¿Por qué crees que lo hace? A ver, son tan truchas. ¿Por qué crees que lo hace? Porque tenemos la tendencia a estar dormidos, a olvidarnos fácilmente de la palabra, de estar alertas, de ser guardianes, de ser precavidos, de ser hombres diligentes. Tenemos esa tendencia porque este mundo, el príncipe de este mundo, usa diferentes estrategias para adormecer al creyente. Hay tanto afán, hay tanto corre-corre, vivimos en la premura del corre-corre. Y a veces eso está maquillado porque no es pecado, no estamos en ninguna malicia. No estoy metido en adulterio, no estoy metido en fornicación, no estoy robando, no estoy haciendo esto, pero estoy distraído. Estoy distraído. Estoy ocupado en cosas terrenales solamente. Me absorbe el trabajo terrenal, me quita el tiempo todo lo terrenal, el perseguir mis logros, el perseguir lo que yo quiero alcanzar. Todo eso me absorbe todo el tiempo. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en mi agenda? Todo esto me está distrayendo, todo esto me está apartando de la voluntad de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios?
Por eso que el Señor nos dice: despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes. Hay gente que dice: yo no estoy dormido, pero ya me quiero ir. ¿Qué es lo que dije hace un momento? Aguas con querer despertar al dormido, porque es lo que menos queremos, porque nuestra carne está muy cómoda. Dice Romanos 3:12: la noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Lo que Pablo dice es que este tiempo, es que el mundo en que nosotros vivimos está lleno de tinieblas, de pecado, de maldad, refiriéndose a la noche, las tinieblas. Y aquí no está hablando de la salvación, porque para este punto, en el capítulo 13 de Romanos, tú y yo ya hemos sido salvos. Tú y yo hemos sido rescatados de la condenación del pecado. Pero eso no significa que nosotros no podamos descuidarnos y estar adormecidos. Amén. Lo que dice Pablo es que la noche está avanzada. Y la pregunta es: a las 10 de la noche, cuando la noche está en su máximo esplendor, a las 12 de la noche está igual, pero ya pasó 2 horas de esas tinieblas, de esa oscuridad. 2 de la mañana sigue oscuro, pero ya pasaron más horas de oscuridad. A las 3 de la mañana estamos más cerca del día que de la noche. Amén. Y a las 4 de la mañana estamos más cerca del día. El tiempo que nosotros vivamos en este mundo solamente al Señor le corresponde. Y mientras vivimos nosotros en este mundo, vamos a tener luchas, vamos a tener aflicciones, porque en este mundo, el príncipe de este mundo verdaderamente busca la manera de cómo distraernos. Y las tinieblas están plagadas de pecado, de maldad. Puedes ver la situación de este mundo. Hay maldad, hay pecado, hay desobediencia, hay dureza de corazón. Claro que sí. Pero todo esto va a terminar y el día del Señor vendrá. Amén. El día en que tú y yo realmente nos veremos cara a cara con Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que despertemos. Que despertemos. Que nosotros entendamos de que nosotros llega el tiempo en que nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Yo haciéndome preguntas yo soy muy necio, muy cuadrado, muy analítico, lo que tú quieras. Yo le preguntaba al Señor: Señor, dice la palabra que el que se cree estar firme cuide de no caer. Yo no estoy diciendo que yo tengo una aureola y tengo alas, no. Todos estamos propensos a de pronto cometer errores, cometer descuidos. Yo precisamente pensando en estos siervos, consiervos, amigos que han caído, que se han descuidado, yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo va a ser tu trato con ellos? Tú sabes que va a haber 2 tipos de comparecencia delante de Dios. Cuando nos vamos a presentar o cuando se van a presentar en el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para salvación, ¿verdad? Y es el tribunal de Cristo, que es para recompensa. ¿Me están entendiendo? El tribunal de Cristo no es para salvación. Ahí se van a presentar todos los salvos ya.
Pero dice la Biblia, tanto a incrédulos como crédulos, como a injustos como a justos, que todos nos vamos a presentar delante de Dios rindiendo cuentas por las cosas buenas, por las cosas, ya sean cosas buenas o sean cosas malas. Amén. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y el Señor me llevó a este pasaje precisamente que me dio una claridad con respecto a eso. Quiero leértelo, no lo puse en la lista, pero te lo quiero leer para que por favor lo tengas ahí en mente. Corintios 3, Primera de Corintios 3, versículo del 12 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque esta fue la que se me hizo más entendible, porque yo necesitaba que me quedara bien claro esto. Si lo pudieras poner, por favor, Nicole. Primera de Corintios 3, versículo del 12 al 15. Es que lo puedes poner. La Nueva Versión Internacional. Si no, yo lo voy a leer aquí. Si alguien construye sobre este fundamento, que es Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, su obra quedará expuesta, porque el día la revelará. Será revelada con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si lo construido sobrevive, el constructor recibirá una recompensa. Si se quema, el constructor sufrirá pérdida, pero aún así se salvará, aunque solo sea como quien escapa de las llamas. Tenemos una salvación imperdible, iglesia, pero somos llamados tú y yo a darle gloria a Cristo, a darle gloria a Dios con nuestra propia vida. ¿Eso será fácil? Claro que no va a ser fácil, pero tenemos ese llamado a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, a hacer su voluntad. A verdaderamente nosotros caminar a lo que Él nos ha llamado a hacer. Voy a adelantar el mensaje, que quiero terminar rápido. La Biblia nos llama velad y orad, pero no caer en tentación, para no caer en tentación. También nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y que no andemos como necios, sino como sabios. Nos damos cuenta del sentido de urgencia de despertar. Lucas 12:43 dice: dichoso el siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Ese debe de ser nuestro propósito. Que el Señor verdaderamente nos encuentre trabajando en lo que Él nos mandó a hacer. Yo no estoy diciendo que no te ocupes de las cosas que son tus responsabilidades terrenales. Claro que sí. Pero si verdaderamente nuestra prioridad es el Señor, si verdaderamente nuestra prioridad es nuestra vida en Cristo, que verdaderamente nosotros reflejemos eso delante de Dios. Dile a mi esposa que pase, por favor. Quiero aprovechar para... para allá, no seas paya, no seas paya, no seas paya, no seas paya. Estuvimos practicando una canción de Vicente Fernández. Mi esposa y yo el 2027 vamos a cumplir 40 años de casados.
y 45 años de habernos conocido. Miren, tenemos la mitad de nuestra relación quizás viviendo para Cristo y sirviéndole a Cristo. Desde el momento que Él nos llamó al ministerio, le dijimos que sí. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero cuando tú decides agarrar el arado, no tienes opción voltear para atrás. Porque lo de atrás te va a seducir. Te va a llamar a dejar el arado. Hemos pasado de todo. Pero nuestra satisfacción es que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, vamos a decir: Señor, nuestra vida fue un lecho de rosas. Señor, nuestra vida fue muy cómoda. No hubo tribulaciones, no hubo aflicciones. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudaste a escapar de ellas. No. Nosotros vamos a poder presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aunque fue difícil, damos gracias, porque tu gracia nos sostuvo. Tu gracia nos sostuvo. Tu gracia nos alcanzó. Nos diste fortaleza para poder seguir adelante. Y gracias, Dios, porque en nuestra incompetencia, ella y yo no nos sentíamos capaces de decirle que sí al Señor. En nuestra incompetencia, Señor, en nuestras debilidades, tú nos hiciste útiles para ti, Señor. Te damos gracias por ello. No alcanzamos todo lo que queríamos alcanzar terrenalmente. Dios lo sabe. Hubiéramos querido muchas cosas. Sería mentira si entonces te dijéramos que no deseamos cosas terrenales. Claro que sí. Pero nuestra mayor recompensa es Cristo. Y eso es a lo que yo llamo, iglesia, verdaderamente estar satisfechos delante de Dios, porque hemos despertado a los espejismos de este mundo, a lo que este mundo nos ofrece y nos quiere atrapar, y descuidarnos del verdadero llamado que tú y yo tenemos. Puedes hincar, por favor. David Livingstone fue un médico, explorador y misionero británico que nació en 1813. Al morir en Zambia en mayo de 1873 a causa de la malaria, los africanos le sacaron el corazón para enterrarlo bajo un árbol de África, porque ellos decían que el corazón de este hombre, de David Livingstone, pertenecía al África. Hay una película de Livingstone donde él está precisamente bajándose del barco que lo llevó a África, y él ve todas las linternas prendidas en las chozas de las aldeas, y él dijo: África será para Cristo. Al morir, el cuerpo de Livingstone fue llevado a Inglaterra, donde fue enterrado en la abadía de Westminster. Y dice la historia que mientras el cuerpo de Livingstone era llevado a la abadía, un hombre que estaba al lado del cuerpo no paraba de decir: tenías razón, David,
tenía razón. Un ministro que se encontraba ahí al oír este hombre, le preguntó qué quería decir con eso. Y él le dijo: cuando yo era un muchacho, David y yo estábamos en la misma clase de estudio bíblico dominical. Y él y yo estábamos en desacuerdo con respecto a la expectativa de la vida, pues yo le decía que mi ilusión era formarme un nombre, un prestigio cuando yo creciera. Pero David me decía: no, estás en un error. La mejor manera de vivir en este mundo es entregarse por entero a Jesucristo, olvidarse de uno mismo y servirle solamente a Él. Y hoy, después de varios años y ver mis aparentes logros, pero con una vida vacía y sin ningún propósito, veo el cuerpo de David Livingstone aquí postrado, que vivió enteramente para el Señor e impactó la vida de miles y miles de personas. Y hoy no puedo solamente sino decirle: tenías razón, David, tenías razón. Proverbios 6, del 9 al 11 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Quédate con esto, iglesia. El tiempo de despertar es hoy, no es mañana. El día de salvación es hoy, no es mañana. Tú no tienes el control del tiempo. No tienes el control del tiempo. Y no es casualidad que estés escuchando este mensaje de despertar. A veces vivimos solamente de los recuerdos del ayer. Es que yo ya tuve un despertar, yo ya serví al Señor, yo estuve activo en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Porque hoy estás pasivo o pasiva. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que te pasó? Y el Señor nos llama a despertar porque nos ama. El Señor nos llama a despertar porque necesitamos ser una iglesia viva, despierta. Una iglesia que refleje su luz en este tiempo plagado de tantas tinieblas. El Señor nos llama a despertar. Pero ¿cómo vamos a despertar si nosotros mismos nos encontramos dormidos? ¿Cómo vamos a ayudar a despertar a otros? A quitarles ese velo que se encuentran en sus ojos y se encuentran ciegos completamente. ¿Cómo vamos a ayudarlos? Estando despiertos, iglesia. Siendo vigilantes, siendo guardianes. Porque el día está más cerca cuando nosotros creímos. Amén. El día está más cerca que cuando tú y yo tuvimos esa experiencia. El día de ayer me desperté con una noticia un poco alarmista. Rusia le va a declarar la guerra a la OTAN. Y es inminente una tercera guerra mundial. Y Putin ha declarado que si esa guerra se llegara a llevar a cabo, no quedaría nada de este planeta. Alarmista, ¿verdad? Pero si tú y yo conocemos su palabra, vamos a dar cuenta que dice que es necesario que todo esto acontezca, pero que no te alarmes, porque todavía no es el fin. Amén.
pero sí es el tiempo de estar en guardia. Amén. Si es el tiempo de estar despiertos, si es el tiempo de estar activos, si es el tiempo de estar ocupados, a lo cual el Señor nos llamó a estar ocupados. Si es el tiempo de eso, es el tiempo de eso. Porque el tiempo, la venida del Señor solamente la tiene en su control. Él sabe cuándo va a venir por su iglesia. Él sabe, Él solamente conoce los tiempos. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo viviendo nuestra vida cristiana para ese tiempo? ¿Cómo estamos tú y yo despiertos para ese tiempo? ¿Cómo estamos tú y yo en guardia para ese tiempo? ¿Cómo estamos tú y yo activados para ese tiempo? Ocupados en las cosas que el Señor nos mandó a estar ocupados. La pregunta. Un poco de dormitar, un poco de bostezar, un poco de cruzar los brazos. Levántate, perezoso. Levantémonos, iglesia. Levantémonos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. No permitas que las cosas de este mundo ahoguen el llamado de Dios para tu vida. Las ocupaciones, la ansiedad, el corre-corre de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos un lugar eterno donde tú y yo verdaderamente vamos a vivir delante del Señor toda la eternidad. Toda la eternidad. Así que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo se desvanecen. Las cosas de este mundo se quedarán aquí. Pero las cosas de arriba son eternas. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Sería muy egoísta de mi parte decir, Señor, ¿para qué me despiertas? ¿Para qué me sigues incomodando, Señor, si yo ya cumplí la carrera? Yo ya pagué la cuota, Señor. Ya te serví por más de tantos años. Ahora déjame descansar, Señor. Sería muy egoísta de mi parte pensar de esa manera. Porque hay una generación que nos ocupa estar despiertos, iglesia. Hay una generación que ocupa que tú y yo sigamos dándole palabra de esperanza, palabras de eternidad, palabras de verdad. Hay una generación que nos ocupa despiertos, activos, sensibles, guardianes. No podemos nosotros truncar que el pan de vida les llegue a ellos. Este es el pan de vida. Este es el pan de vida que todos debemos de anhelar. Pastores, que las cosas están difíciles, se van a poner más difíciles. Sería entrar en un mundo de fantasías si yo te dijera, sabes que las cosas en este mundo se van a arreglar. Ya no va a haber injusticias, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad. No, este mundo irá de mal en peor. Pero tú y yo debemos de mantenernos firmes y fieles a la palabra. Que la palabra del Señor nos fortalece. Que la palabra del Señor nos guía. Porque la palabra del Señor nos conduce por el camino correcto. Hay obstáculos muchos. Hay batallas muchas. Hay guerras infinitamente
Pero al que venciere, dijo Pablo, al que venciere, el Señor nos dará la corona de justicia, la cual está preparada para todos aquellos que deseamos su venida. Y en esta mañana yo quisiera hacer un llamado. Todos necesitamos fortalecernos en este tiempo. Todos necesitamos animarnos los unos a los otros. Sobre todo cuando sabemos que el Señor ya viene. Animémonos y fortalezcámonos los unos a los otros. Porque lo necesitamos, iglesia. Lo necesitamos. Necesitamos que el Señor trate con nosotros. Necesitamos que Dios obre en nosotros. El altar está abierto.